Dios les bendiga, qué bueno verlos en esta mañana. Bendiciones. Hoy encontramos una vez más, yendo a través de este estudio inductivo del Evangelio de San Marcos. Estamos hoy en el capítulo 9, versículos 30 al 41. Quiero un saludo a aquellos que están aquí presentes y también a aquellos que van a ver esto posteriormente a través de YouTube. Bueno, si tienen sus Biblias, vayamos al capítulo 9, en los versículos 30 en adelante. Ya vamos a ir viendo y leyendo. Y vamos a estar viendo versículo por versículo en este estudio. Como yo les decía al principio, nos encontramos acá, como fue en el capítulo anterior, o en la enseñanza anterior, que estamos viendo en los capítulos 9 al 10, una serie de lecciones que Jesús le está enseñando a sus discípulos. Jesús está enfocado en estos últimos meses antes de la pasión. Ya el ministerio público en Galilea había terminado, y acá él seguía ministrando, pero en una manera privada, directamente, específicamente a sus 12 discípulos. Y era para prepararlos, ¿no es cierto?, para el ministerio, siendo que ellos iban a continuar el ministerio de Jesús después de la muerte y la resurrección de Jesús. Así que es ahí donde nos encontramos. Y la lección de hoy, el tema de la lección de hoy es la virtud de ser el último. Y lo que vamos a estar hablando hoy es acerca de la humildad, y la lección de hoy que Jesús le está enseñando a sus discípulos en estos versículos es acerca de la humildad. La semana pasada fue acerca de la lección de la fe, como yo les había dicho, acerca de confiar en el poder de Dios. Todo es posible a través de nuestra confianza y dependencia en Él. Y hoy la lección que Jesús le está enseñando a sus discípulos y que nos está enseñando a nosotros también es acerca de la humildad. La humildad no se considera una virtud en nuestra cultura de hoy. ¿Cuántos saben que hoy en día la humildad no es algo que se exalta o se honra, ¿no es cierto?, o que se tiene en alta estima, sino que más bien muchos hoy en nuestra sociedad ven la humildad como algo de debilidad. O sea, más bien el orgullo se ve como algo exaltado, algo que deberíamos ser personas orgullosas. ¿Por qué? Porque demuestra una cierta, diríamos, fortaleza, ¿no es cierto? Y vemos que es completamente lo opuesto a lo que la Biblia nos enseña acerca de la humildad. La humildad es realmente lo que trae honra a nuestras vidas, lo que bendice nuestras vidas. Lo contrario a eso es el orgullo, es lo opuesto, y eso es específicamente lo que Jesús va a estar enseñándole a sus discípulos acerca del orgullo. Vamos a ver 4 partes negativas, ¿no es cierto?, o sea, de lo que es el orgullo, y la última parte que vamos a ver hoy es, la parte positiva, es la recompensa que trae el vivir una vida en humildad. O sea, que vemos que el corazón humano, el corazón caído, el corazón pecaminoso, siempre se va a inclinar a el orgullo. O sea, la humildad no es algo que nos nace, porque no nace de nuestra naturaleza pecaminosa, sino que nace, diríamos, usando esa manera de referirme, nace de nuestra nueva naturaleza. Es la inclinación que nos lleva al Espíritu Santo de Dios a ser como Cristo, y quien fue el mayor ejemplo de la humildad fue Jesús. Así que bueno, eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Muy bien, vayamos rápidamente, en 5 minutos quiero dar una definición que es la humildad, y después ya entrar al pasaje bíblico de hoy, comenzando en los versículos 30 al 32 primero, y después vamos a ir desarrollar la enseñanza. Hay 8 características de la persona humilde, 8 características acá, importante de ver. Que la persona humilde tiene la virtud de conocer sus propias limitaciones. Es como que uno se autoexamina y uno se da cuenta de las limitaciones que uno tiene uno mismo, y en base a esas limitaciones que uno sabe que tiene, uno se comporta de acuerdo a esas limitaciones, o sea, actúa de acuerdo con ese conocimiento que uno tiene, ¿cierto?, de las limitaciones que uno tiene, de la dependencia que uno tiene con el Señor, ¿no es cierto? Y eso es la persona que camina en humildad, tiene ese conocimiento. Porque lo opuesto de eso, el orgulloso nunca va a admitir cuando ha cometido un error o cuando ha dicho algo que ha ofendido a alguien, nunca va a venir a arrepentimiento perdón, a confesar, ¿no es cierto? Por eso que toma humildad para poder restaurar relaciones que han sido afectadas, relaciones que están rotas. Toma humildad de uno
reconocer sus errores, ¿no es cierto? Y venir y decir, ¿sabe qué? Perdóname porque lo que acabo de hacer o decir te ha ofendido. ¿No es cierto que nos cuesta, ¿no es cierto?, de poder admitir, porque es parte de nuestra naturaleza pecaminosa de no querer. El orgullo levanta barreras y muros alrededor nuestro de protección. Decir, no, tú te tienes que proteger a ti porque tú vales más que cualquier otra persona. Tú eres el centro del universo, tú eres la persona más importante. Cuando la humildad lo que busca es siempre poner a la otra persona primero en vez de uno ponerse primero. Bueno, hay mucho que decir, no me va a dar tiempo, pero quiero darle estas 8 características. La persona humilde no actúa bajo impulsos egoístas o vanidosos, no busca sus propios intereses, sino que busca los intereses de los demás, de ayudar a los demás, de satisfacer a los demás en vez de uno mismo. Lo segundo es considerar a los demás como superiores a sí mismo, o sea, no se considera primero, sino que busca de considerar a otros primero que uno mismo. Y es lo que Jesús le está enseñando a los discípulos, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a ver, qué es lo que está pasando, cuál era esta discusión que ellos estaban teniendo cuando estaban caminando hacia Capernaum, desde Cesarea de Filipo, donde ellos salieron. ¿Se acuerdan que ahí estuvimos, en la parte norte de Galilea, después del monte de la transfiguración, después de ese niño endemoniado, ese joven endemoniado? Después ellos empiezan a descender nuevamente hacia Galilea, yéndose hacia Jerusalén. Y bueno, aquí nos encontramos en esa región. Mientras que ellos estaban caminando, y era un trecho bastante largo, o sea que estuvieron tal vez discutiendo por varias horas, y estaban discutiendo de quién iba a ser el mayor. Imagínense eso, la mentalidad de ellos. Y les voy a explicar el por qué ellos estaban pensando de esa manera. Muy bien, otra característica de persona humilde tiene en cuenta los intereses y bienestar de los demás, no los intereses propios, no busca, o sea que no hace algo motivado para que a ver qué es lo que yo puedo obtener para mí mismo, porque esa es la persona del orgullo, ¿no es cierto? La persona que es egoísta, busca de hacer algo, y aunque aparentemente se enmascara, se oculta bajo una capa de humildad, diríamos, pero es una humildad falsa porque realmente está buscando sus propios intereses, pero se esfuerza en ser más como Jesús, y realmente ese es nuestro modelo, ejemplo perfecto de querer ser más como Jesús. No se aferra a sus derechos, posesiones o títulos, no se levanta el cuello, decir, bueno, yo soy fulano de tal, ¿y quién eres tú para decirme? Sino que se somete, o sea, se da cuenta de cuáles son sus limitaciones, sea cual sea tu posición, ¿no es cierto? Toma humildad de reconocer, es la típica historia del jefe con el empleado, ¿no es cierto? Donde el jefe es el jefe, ¿no es cierto? Supuestamente sabe todas las cosas, y el empleado le tiene que llamar la atención porque el jefe hizo algo indebido o incorrecto o algo que no tenía que hacer, y el jefe nunca admite eso, ¿no es cierto? El jefe va a decirle, cállate la boca, ¿no es cierto? ¿Qué estás diciendo? ¿Quién eres tú para decirme si yo soy el jefe? Esas son reacciones de orgullo, ¿no es cierto? En vez de realmente decir, ¿sabe qué? Tienes razón, que bueno, porque estás buscando el bienestar o el bien de la compañía, ¿no es cierto? O del negocio más que otra cosa, ¿no es cierto? Y esos son típicas reacciones. Se identifica con los demás y muestra empatía, o sea, se pone en el lugar de las personas, siente el dolor de otras personas, se pone en los zapatos de las otras personas, en tratar de entender el por qué, ¿no es cierto? Tal vez la persona está actuando o diciendo ciertas cosas, no juzga rápidamente, sino que busca de identificarse con los demás, de entender, ¿no es cierto? Obedece a Dios, busca siempre de inclinarse a la obediencia de Dios. Y lo último, característica en las personas que tienen estos rasgos de buscar, de ser humildes, es que espera a que Dios lo exalte. Espera que Dios sea quien exalte a la persona. Muy bien, no quería tomarme mucho tiempo porque podríamos estar en cada uno de estos puntos así, hablando con más detalle, pero tan solo quería prepararles de cuáles son las características de la persona humilde. Ahora vayamos al pasaje 30 al 32, que no lo vimos en el video que acabamos de ver, pero acá así dice la palabra de Dios. Ahí lo tengo en la pantalla. Estamos en el versículo 30 al 32 de Marcos capítulo 9. Dice, habiendo salido de allí, ¿de dónde salieron? Salieron de lo que es Cesarea de Filipo, estaban allá en la parte ya norte, descendiendo hacia
caminando hacia Galilea. Dice, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. O sea, acá, como yo les decía, Jesús ya había dejado las multitudes, no porque no les interesaba la multitud, Jesús había dedicado mucho tiempo con las multitudes. Pero ¿se acuerdan qué pasaban con las multitudes? ¿Cuál era la actitud de muchos de las multitudes? No buscaban realmente a Jesús por quien él era, de que él era el Mesías, y nunca lo reconocieron como el Cristo, como el Mesías, como el Rey venidero, sino más que bien eran multitudes curiosas, eran multitudes que buscaban los milagros, buscaban la multiplicación de los panes y los peces. Pan y pez gratis, ¿no es cierto? ¡Hey! Qué hermosa maravilla, ¿no es cierto?, de ver estos milagros, sanidades y todo eso. Y vemos a Jesús movido en compasión por las multitudes. Él hizo los milagros que él hizo, pero vemos que ya era tiempo, como quedaban ya pocos meses para ir a la cruz. El enfoque ahora era estar con sus discípulos. Y les decía, dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarles. Es interesante este punto y quiero que me hagan, disculpen si voy demasiado rápido porque quiero cubrir, es tan profundo esto que ustedes tienen que entender acá todo esto y observar las palabras que acá Jesús está utilizando. Primeramente que él usa el título Hijo del Hombre. Y este es un título muy común, es el título principal, primordial, que Jesús utilizó más acerca de sí mismo que cualquier otro título. Él siempre usó 88 veces en el Nuevo Testamento se menciona el título Hijo del Hombre. Y es un título mesiánico, es un título del Mesías, del Salvador. ¿De dónde viene ese título? Viene de Daniel capítulo 7, de una visión que en la visión de Daniel se menciona el Hijo del Hombre. Es la visión del Mesías, del Salvador. Y bueno, él utiliza para sí mismo ese título del Hijo del Hombre. También algunos interpretan también que Hijo del Hombre se refiere a su humanidad, a su encarnación. Pero más que eso es referido a un título mesiánico. Y Jesús lo menciona de esa manera. Pero dice, será entregado. Ahora, ustedes se preguntan, y se están preguntando ahora mismo, ¿quién iba a entregar a Jesús? Es interesante entender quién está entregando a Jesús. Y acá también el dilema de los discípulos. Cuando Jesús utiliza esta palabra de que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, para los discípulos era incomprensible. Piensen en esto. Unos capítulos anteriores habían reconocido Pedro ¿no es cierto?, en la revelación. Pedro había dicho, tú eres el Hijo, o tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, lo habían reconocido como el Rey venidero, lo reconocieron como el Mesías, el Salvador. Vieron los milagros que Jesús hizo, echó fuera legiones de demonios, paró una tormenta en medio del mar de Galilea. Ellos decían, ¿qué hombre puede detener a Jesús? O sea, ¿no es cierto? Porque por eso que ellos no podían comprender la transfiguración. Y ese fue el sello de aprobación para ese grupito de Pedro, Juan y Jacobo, ¿no es cierto?, cuando subieron al monte de la transfiguración, de que selló, ¿no es cierto?, las palabras que Pedro había recibido como revelación del Padre, de quién era Jesús, ¿no es cierto?, quedó eso comprobado en el monte de la transfiguración. Bueno, pero imagínense lo que está ocurriendo en la mente de ellos, ¿cierto? Porque ellos dicen, ellos están pensando, vamos a ir hacia Jerusalén, el rey va a entrar a la ciudad santa, ¿no es cierto? Y se va a coronar rey. Eso es lo que pensaban, porque las multitudes también pensaban que ese era el plan y el propósito de la venida del Mesías. Claro, ellos pensaban en la segunda venida, porque eso es lo que Cristo va a hacer en su segunda venida. Él viene a reinar, victorioso, glorioso, poderoso. Pero en la primera venida de Jesús, él vino como el humilde siervo que venía a entregar su vida por el rescate de muchos, de todos nosotros. Y bueno, entonces ese es el conflicto, porque ellos todavía estaban confundidos, por eso que temían preguntarle, ¿qué estás hablando de que vas a ser entregado, que vas a morir y al tercer día vas a resucitar? ¿Viste como cuando uno va a un doctor y tal vez no entiende mucho lo que el doctor le está explicando, de que tenés este problema, tenés esto, y como que uno no quiere volverle a preguntar al doctor, porque uno percibe que lo que le está diciendo es algo, tal vez no es bueno, y no quiere preguntar, o sea, porque tiene temor. Así con ellos tenían este temor, que confundidos estaban. O sea,
habían oído las palabras de Jesús, porque esta era la segunda vez que Jesús les dice esto a ellos. En el capítulo 8 fue la primera vez, versículo 31, 8:31 fue la primera vez que Jesús les dice esto. Ahora Jesús añade una palabra más, y será entregado. Ahora, la pregunta que ustedes estaban haciendo, de que ¿quién iba a entregar a Jesús? Sabemos que Jesús fue traicionado por Judas, fue entregado por los judíos, los líderes judíos, ¿no es cierto? Y por supuesto fue entregado, los líderes judíos lo entregaron a Poncio Pilato, los romanos, y los romanos lo crucificaron. Pero ¿qué tal si yo les digo, sí, esos fueron los instrumentos humanos que Dios utilizó para entregar a Jesús? Pues, ¿qué tal si yo les digo que quien realmente entregó a Jesús fue el Padre? ¿No es cierto? El plan. Quien realmente entregó a su Hijo fue el Padre. ¿No me lo creen a mí? Ok. Romanos 8:32. No, sí, sabemos que los instrumentos humanos que Dios utilizó fueron ellos, ¿no es cierto? Pero 8:32, ¿qué nos dice? Romanos, rápidamente, alguien me busca. Romanos 8:32, ¿qué nos dice acerca de quién entregaba a Jesús? No, perdón, Romanos 8. Perdón, Romanos 8:32. Lo entregó. Hermana, búsqueme Hechos 2:23. Hechos 2:23. Ahí tenemos claramente, no eximió. No, sí, o sea, sino que lo entregó. Y ahí está hablando del Padre, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos claramente quién entregó a Jesús. Esto no fue por la voluntad de los hombres en sí, o sea, quién estaba en control. Quien estaba en control del plan divino de la salvación era Dios mismo. Dios obrando con su Hijo. Acá la primera persona de la Trinidad, con la segunda persona de la Trinidad, y por supuesto la tercera persona de la Trinidad, todos en el plan de salvación. Pero vemos que Dios estaba reconciliando al mundo en Cristo a través de su Hijo. Muy bien. Hermana, si tiene ya... Así es. Bueno, pero ve como ven, primeramente hablando del plan de Dios, utilizando los instrumentos humanos. Muy bien. Así que bueno, vemos que el Señor Jesús se describió como manso y humilde. Acá regresemos ahora acerca de la lección de la humildad. ¿Okay? Tocamos los temas del Hijo del Hombre, quién iba a entregar a Jesús. Ahora regresemos a lo que Jesús le estaba enseñando a ellos, el ejemplo de la humildad. ¿Quién fue el ejemplo de humildad más grande en la historia de la humanidad? Fue Jesucristo. O sea que la muerte de Cristo es la expresión suprema de su humildad. O sea, siendo el Dios creador del universo, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. O sea, y vemos que él aceptó ser humillado, ¿no es cierto? Cargando con nuestra humillación, con nuestros pecados, con nuestra culpa, sufrió, ¿no es cierto?, la muerte y muerte de cruz. Y vemos que el ejemplo más grande fue Jesús mismo. Y eso es, Jesús se les presenta a ellos diciéndole, ¿no es cierto que cuando en la ilustración que él les dio en la última cena, ¿no es cierto que les dio el ejemplo más grande de humildad, de servir, fue cuando les lavó los pies, ¿no es cierto? Que era el trabajo, la función del siervo más bajo de una casa, y vemos que nadie se levantó, vemos el orgullo, nuevamente el orgullo de los discípulos, o sea, horas antes de la cruz, ellos todavía batallando con eso, nadie se levantó a lavar los pies del uno al otro, y ¿quién hizo? El Maestro, Dios mismo, el Dios encarnado, el Creador del cielo, lavándole los pies sucios de sus criaturas. Imagínense la demostración, el ejemplo, y bueno, y el ejemplo máximo de todo eso fue la cruz, últimamente fue la cruz. Muy bien, seguimos. Seguimos leyendo, 33 al 41. Va a ser una lectura un poquito larga y después vamos a ir desmenuzando.
Dice, y llegaron a Capernaum, dice, y estando ya en la casa, les preguntaba, ¿qué discutís por el camino? ¿Qué discutáis por el camino? Y acá llegaron a la casa, y estoy leyendo otra traducción, llegaron a la casa de Pedro, se cree, que Capernaum era la casa de Pedro, ¿se acuerdan? Ahí fue a donde Jesús sanó la suegra de Pedro. Dice, pero ellos guardaron silencio porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor, o sea, quién iba a ser primero, quién iba a estar teniendo el control, o sea, ellos ya estaban pensando, vamos a ir a Jerusalén, Jesús va a reinar. Fíjense la mentalidad, ¿no es cierto? Dice, pero ellos guardaron silencio, fíjense que no querían decir nada. 34, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Sentándose, llamó a los 12 y les dijo, fíjense la postura que toma Jesús ahora, el sentarse era la postura de un rabino, era la postura de un maestro, o sea que ahora Jesús toma la postura de sentarse a enseñarles a él, hey, enseñarles que la lección de la humildad, que es esto que estaban discutiendo, de quién va a ser el mayor y todo eso. Okay. Si alguno desea ser el primero, dice Jesús, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño lo puso en medio de ellos y tomándolo en su brazo le dijo, el que reciba un niño como este, dice que en mi nombre a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me envió. Y después continúa diciéndole, dice Juan le dijo, maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Este era un verdadero seguidor de Cristo el que estaba haciendo esto. O sea, pero ellos sintieron cierta celo, ¿no es cierto? Dice, pero Jesús dijo, no se lo impidáis porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre que pueda enseguida hablar mal de mí. Porque nuevamente quien le dio esa autoridad o el poder de poder hacer esos milagros no era por la persona misma, sino porque Jesús se lo había dado. Entonces, si este era un seguidor de Cristo, aunque no formaba parte de los más íntimos de los 12 apóstoles, Jesús les aclara a ellos, no se lo impidáis, pues el que no está contra nosotros, por nosotros, pero el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que os dé de beber un vaso de... creo que voy a parar. No más. Porque de cualquiera que os dé de beber un vaso de agua por razón de vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. O sea, hay ciertas cosas tan insignificantes que pasan desapercibido, ¿no es cierto? De que hacemos ciertas acciones, actitudes, ciertas obras que hacemos, ¿no es cierto? Que no se le pasa a Dios por encima de eso, sino que Dios mira nuestras intenciones, nuestras motivaciones, nuestras obras para darnos nuestra recompensa. No la recompensa de ser salvos por lo que hacemos, sino porque vamos a ser recompensados por nuestras buenas obras, no porque nuestras obras nos pueden ser salvos, somos salvos solamente, exclusivamente por la gracia y por medio de la fe en Jesucristo, pero sí vamos a ser recompensados por ser hijos de Dios, creyentes, seguidores de Cristo, obedientes, ¿no es cierto? Entonces, acá viene la lección, ¿no es cierto? El número 1, lo primero que va opuesto a la humildad es, yo le decía, lo que se opone a la humildad es que el orgullo. Y acá vemos la primera lección de la humildad que Jesús le está hablando, de que el orgullo destruye la unidad. ¿No es muy cierto eso? El orgullo destruye la unidad entre ellos, entre una familia, entre una pareja, entre amigos, en una iglesia. El orgullo destruye la unidad, porque nadie quiere admitir, nadie quiere pedir perdón, nadie quiere, o sea, admitir que ha hecho algo indebido o que ha ofendido a alguien, ¿me entiendes? Entonces hay siempre esas paredes, esos muros que se levantan. Y acá vemos, volviendo al versículo que leímos, el versículo 34, dice, más ellos cuando Jesús le pregunta, ¿qué es esto que estuvieron discutiendo por horas? Desde el camino de allá de Cesarea de Filipos hasta Capernaum. Estaban discutiendo que va a ser el mayor y que no, y Pedro, imagino Pedro, no, Pedro, yo soy el que subí allá al monte, no, creo que no habrá dicho eso. Pero sí habrá dicho, bueno, yo soy el que recibí la revelación del Padre, ¿no es cierto?, de que quién era el Cristo. Yo caminé en agua, ese, yo, no sé qué, pero el punto de que
estaban viendo a ver quién iba a estar en las posiciones. O sea, estaban buscando ¿qué? Títulos y posiciones. Acá. Líder, posiciones, títulos. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Y no era la primera vez que estaban haciendo, y no iba a ser la última vez que iban a hacer. Justamente en la cena del Señor también estaban discutiendo. Imagínense, horas antes de que Cristo vaya a la cruz, y todavía estaban ahí hablando de que a ver quién va a ser el mayor y quién va a ser qué. Imagínense la mentalidad. Sí. Sí. Si se van callados, nomás se van a casar más. Ay, brother. Pero bueno. Pero discutiendo, y acá Jesús, sabiendo, les hace la pregunta, no porque Jesús no supiera qué es lo que ellos estaban discutiendo, sino más bien para confrontarlos con su orgullo. ¿Okay? Acuérdense siempre que cuando Jesús hace una pregunta, cuando Dios hace preguntas, no es porque quiere información, porque Dios es omnipresente, omnisciente, Él sabe todas las cosas, omnipotente. Él quiere confrontar, ¿no es cierto?, con nuestra situación, donde nos encontramos. La pregunta que le hizo a Adán, ¿no es cierto? Adán, ¿dónde estás? O sea, sabía dónde estaba, sabía lo que había hecho Adán, pero era para confrontarlo, ¿no es cierto? A que él admitiera, él confesase, y lo primero que confiesa Adán es la mujer que tú me diste. en vez de decir, Señor, realmente yo he pecado contra ti. O sea, eso es lo que Dios buscaba, pero bueno. No la defendió. Ay, hermana. El orgullo. Ok, seguimos acá. Dice, seguimos acá en lo que. Número 1. Él acababa de hablarle de su humillación. Acababa de hablarle, ¿no es cierto?, acerca de que él iba a ser entregado y de que iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Ni siquiera les importó eso, ¿no es cierto? Porque siquiera ellos dijeron, ¿sabe qué? Tuvieron temor, no quisieron preguntar. Saltaron a otros temas, a otras cosas. Y ellos dicen, y acá vemos que lo único que parece que podía pensar era ellos mismos, lo único que podían pensar era la propia exaltación, ¿no es cierto?, de ellos. No puede haber verdadera unidad entre gente orgullosa, porque solamente las personas humildes aman. Porque el orgulloso no mira por los intereses de todo, mira por los intereses de uno mismo. O sea, todo para mí, ¿no es cierto? Entonces, por eso que no hay bendición en un hogar donde el orgullo predomina, o en una iglesia donde el orgullo predomina, porque no hay bendición. Entonces, el orgullo arruina, ¿qué arruina? La unidad al destruir relaciones. O sea, porque el orgullo lo que hace es arruinar relaciones. Empiezan las discusiones, empiezan las peleas, los conflictos. Y vemos que toma solamente humildad de poder pedir perdón, de poder reconciliar. El hecho de buscar la reconciliación en toda relación, en toda pareja, en toda relación, tanto en iglesia como amistades, es humildad. Las relaciones se basan en amor sacrificial, en servicio, o sea, en sometimiento, en desinteresado, en entrega a los demás. Pero el orgullo que hace dice, ¿estás loco que yo voy a, o estás loca, estás loco que yo voy a estar sometiéndome, de que yo voy a servir a alguien más? No, que me sirvan a mí, no, que vengan a mí a pedirme perdón porque yo no he hecho nada. Y, o sea, hay un sinfín de cosas que podemos hablar acerca de eso, pero eso es buen punto, o sea, nos enceguece, opaca, no nos hace razonar correctamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se levantan esas barreras, esas protección, ¿no es cierto? Y hay que derribarlas, y la única manera de derribarlas es a través de, ¿no es cierto?, de la humildad derriba esas barreras. Y bueno, y a veces tenemos que ser llevados a experimentar ciertas situaciones en nuestras vidas que nos tienen que llevar a humildad, ¿no es cierto?, a humillarnos para que aprendamos humildad. El orgullo, al ser centrado en el ego personal, o sea, en el mí, yo y yo, es indiferente a otros. O sea, se ciega a no ver a los demás. ¿Por qué? Porque es todo acerca de mí. Entonces, esa es la primera lección que Jesús le está enseñando acá. O sea, ¿cómo es esto que están hablando de quién va a ser el mayor y todo eso? Se dan cuenta que no están pensando correctamente, no están pensando como verdaderos seguidores de Cristo. Eran seguidores de Cristo, eran los discípulos de Jesús. Iban a ser los que iban a continuar el ministerio de Jesús, iban a ser los próximos predicadores, los líderes de la iglesia que iban a ser después de Pentecostés. Y uno diría, ay, qué dolor de cabeza esta gente. Pero ¿sabe qué?
Nosotros somos exactamente iguales que ellos. Exactamente iguales. Acá vemos, Filipenses 1:27, los creyentes deben estar siempre firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y esa unidad, ¿no es cierto?, que viene a través de la humildad, es lo que nos unifica para combatir juntos, unánimes por la fe del Evangelio, porque no hay cosa que el enemigo desea más, es de que en vez de estar combatiendo por la fe del Evangelio, que estemos combatiendo unos contra otros. Entonces, tenemos que estar atentos, ¿no es cierto?, a eso. Ok, el segundo lección acá de la humildad, hablando del orgullo, lo negativo, el orgullo echa a perder el honor. Acá Jesús le dice, entonces él se sentó, tomó la posición de maestro, de rabino, ¿no es cierto?, y se sentó, y como hacían antes, los discípulos se sentaban a los pies del maestro para escucharlo, porque en esa posición había algo sumamente importante que acá Jesús le quería transferir y quería enseñarles a ellos. Llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, el servidor de todos. Y estas palabras lo demostró Jesús cuando le lavó los pies a sus discípulos en el aposento alto, después en la última cena, antes de la última cena, perdón. Y bueno, ahí vemos que Jesús demostró eso. Pero vemos que acá el hecho de perder el honor, o sea, ella perdió el honor porque lo que la persona orgullosa está buscando es ser honrada, ¿no es cierto?, elevada, reconocida, aplaudida, ¿no es cierto?, y realmente nunca va a obtener eso, aunque es lo que está buscando, pero lo está buscando a través del orgullo, que nunca va a venir. Es una panacea, es una ilusión que nunca va a llegar. Porque realmente el honor viene, no porque yo lo estoy buscando, pero cuando tomo la actitud de siervo y tomo la actitud de humildad, entonces quien me va a honrar es el Padre que está en los cielos. La honra viene de Dios. El orgullo impide a las personas obtener el honor que buscan, como yo les decía. La gente orgullosa, incluso en la iglesia, lucha por ¿qué? Alcanzar posición, tratan de promocionarse, pero terminan echando a perder el verdadero honor y a menudo acaba en humillación. Tengan cuidado, o sea, líderes de iglesia. ¿Cuántas veces uno ha estado que el pastor se cree que es la estrella de las estrellas, ¿no es cierto? Y está ahí, que nadie lo puede alcanzar y que nadie puede hablar. Y cuidado que acercarse al pastor, porque ahí tiene los guardaespaldas también. No, yo he tenido experiencias así. No aquí, hermanos, no aquí. Doy gracias a Dios por nuestro pastor Juan Carlos. O sea, pero he tenido experiencias así de estos pastores que se creen, o sea, sí, que son los hasta hay calcamonías que ponen en los autos, dicen, no toques a mi ungido. Bueno, enough said, no voy a continuar, pero es el problema, que eso sería una bandera roja, cuidado, ¿no es cierto? Cuando vemos a estos líderes como que son ellos, o sea, superiores a todo el resto, ¿no es cierto? Porque tienen conocimiento de la palabra de Dios, o lo que sea. Cuidado, o sea, cuidado para esa persona también, porque está a punto de caer también. Y bueno, el honor está reservado para los humildes. Ahí está. Uno no necesita buscar su propio honor. Dios es el que se ocupa de honrar, ¿no es cierto?, aquel que es un seguidor de Cristo y busca, fuera de poner sus ojos en sí mismo, sino de poner los ojos en los demás y no de buscar su propia exaltación, es Dios quien lo va a exaltar. Acá tenemos eso. Si buscamos elogios, afirmación y exaltación de los hombres, perdemos la verdadera recompensa. O sea, ya tuviste la recompensa, tuviste los pequeños aplausos de una pequeña multitud ahí, ¿no es cierto?, que aplaudieron por un momento y después se olvidan, ¿no es cierto?, de quién era y quién sos, y lo que hiciste, lo que dijiste. Pero realmente la verdadera recompensa viene de Dios, que viene a quienes, dice, la verdadera recompensa que viene a quienes están dispuestos a ser los últimos, no a los que creen que tienen que ser los primeros. Y realmente esa es acá lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra motivación? Tengamos cuidado.
que no se oculte, bueno, yo estoy sirviendo a los demás, sí, pero lo estoy haciendo para mi propio elogio, para mi propia exaltación, para mi propia honra, porque yo quiero que me aplaudan a mí, y bueno, imagínense esto, ellos, los discípulos, habían sido enseñados por años, por los orgullosos, por muchos años, o sea por los orgullosos espirituales de los fariseos, cuando digo enseñados, cuando iban a la sinagoga, ¿no es cierto? Y ellos observaban las actitudes de ¿quién? De los fariseos, que eran los más hipócritas de todos, que decía, se ponían la filancería, o sea, bien grandotas, esas cajitas que tenían, los flecos de sus, lo hacían súper largos. Cuando oraban, ¿no es cierto? Que decía, cuando Jesús en la oración, cuando él dice, no oren como los hipócritas, como los fariseos, ¿no es cierto? Como los líderes religiosos, que en el público oraban en voz alta, oraciones súper largas y repetitivas, para que la gente diga, wow, mira qué espiritual que esta persona es. Y eso es lo que ellos habían observado desde chicos, desde niños, ¿no es cierto? Inculcados en ese sistema religioso, donde cuando querían mostrar que ellos estaban ayunando y eran súper piadosos, se echaban, ¿no es cierto?, ceniza sobre la cabeza, se enmudecían sus rostros y ahí caminaban como, ay, pobrecitos, ellos están ayunando y sirviendo a Dios. Jesús, ¿qué hizo? Expuso todo eso, atacó el corazón, ¿no es cierto?, al sistema religioso de estos hipócritas, y por eso lo odiaban tanto a Jesús. Por eso que claro, ¿a quién le gusta que le digan la verdad? Y ahí está el orgullo. El orgullo es esa misma reacción, ¿no es cierto? Claro, cuando uno comparte la verdad en amor, ¿no es cierto? Y uno quiere exponer algo, y el orgullo detiene como una pared, ¿no es cierto? De quién eres tú para decirme, y no te miras tú mismo como tú eres, y bueno, no queremos tratar con nuestros problemas, siempre apuntamos fuera, ¿no es cierto? Los dedos siempre están apuntando a todos ustedes, y yo soy el perfecto, ¿no es cierto? O a mí, o sea, como siempre pasa, ¿no es cierto? Que queremos misericordia para nosotros, pero no damos misericordia al resto, porque cuando alguien más comete el mismo error que tal vez yo cometí, cuando yo cometo el error, yo quiero que todos me perdonen y digan, pero cuando... Bueno, seguimos leyendo, 36 y 37, ya estoy terminando. Tomó un niño, y acá viene como la ilustración, que me encanta como Jesús usa una ilustración de un niño, dice, y lo puso en medio de ellos, y se cree que este era el hijo de Pedro, porque estaban en la casa de Pedro, y se pudo creer que este era uno de los hijos de Pedro. Y dice, lo puso en medio de ellos, y tomando en sus brazos, le dijo, el que reciba en mi nombre un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino el que me envió al Padre, ¿no es cierto? Y acá le están dando esta ilustración. Los niños, acuérdense que los niños eran despreciados por los líderes religiosos del tiempo de Jesús. Los judíos despreciaban, en la sociedad judía, no les daban importancia, no los tomaban en cuenta a los niños que eran menores de 12 años para abajo. ¿Por qué? Porque 12 años ya ellos se les consideraba ya, diríamos, mayores, y el barbiz, pero a los menores de 12 años no les tomaban en cuenta. Entonces en la sociedad judía un niño no les importaba, ¿no es cierto? No eran importantes. Y acá lo que caracteriza a un niño cuando Jesús utiliza esto, es que un niño está en total dependencia. Dependencia de sus padres, dependencia de cuidado, dependencia de todo, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera le está diciendo, ustedes, número uno, ustedes mismos tienen que depender de Dios, pero también tienen que también servir a aquellos que necesitan la ayuda, ¿no es cierto? Que son débiles en nuestra sociedad. Pero también hay otra interpretación, que es la que John MacArthur da en su estudio. Los compara a los niños como con otros creyentes también. ¿Y cuál es nuestro trato con otros creyentes? Tal vez creyentes que son más débiles o menos maduros. Y acá la manera que el cristiano trata a sus compañeros creyentes, a otros seguidores de Cristo, es como tratan a Cristo. O sea, tenemos que entender también de que de la manera que tratamos, ahora,
llevémoslo al plano de la iglesia. De la manera que tú y yo tratamos a nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo, Cristo vive en ellos también, Cristo entregó su vida por ellos. Entonces tengan cuidado, porque de la manera que lo estamos tratando ellos es como si estamos tratando a Cristo de esa misma manera. ¿Se dan cuenta? Entonces, es esta interpretación acá, hablando del orgullo, ¿no es cierto?, entre ellos mismos, porque ellos, ¿se acuerdan?, estaban discutiendo, y me imagino que se estaban peleando. Ten cuidado de cómo se están tratando ustedes en todo esto. Muy bien, seguimos. El orgullo crea exclusividad. Hey, soy solamente yo, alguien más que no está dentro de mi grupito, y está afuera, a esa persona no son importantes, a esas personas no valen, ¿no es cierto? Es la observación que acá hace Juan. Juan, el discípulo amado de Jesús, le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Y acá Jesús le dice, pero dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Nuevamente, ¿qué está pasando? Acuérdense que el enfoque, ¿cuál es la lección que está Jesús? La humildad. Sí, esto sigue con la misma lección de la humildad. ¿Por qué? Porque el orgullo hace exclusividad, separa, o sea, hay desunión, busca su propia honra, hay exclusividad, echa fuera a los de afuera, ¿no es cierto? Si no eres parte de nosotros, si no nos sigues, acá eso es lo que está pasando acá, y acá Jesús le está enseñando. No se lo impidáis. ¿Por qué se lo está impidiendo? Están hablando en mi nombre, o sea, si el poder que ellos tienen para sacar fuera demonios es delegado por mí, o sea, y si lo están haciendo es porque yo lo estoy utilizando a ellos para hacer eso, para el reino. Aunque este hombre era un verdadero seguidor de Cristo, estas personas que Juan no las menciona quiénes son, ¿no es cierto? Pero Juan, él observó, los vio, estos eran seguidores de Cristo, y Juan les trató de impedir, ¿no es cierto?, de que no hicieran eso, y acá vemos que, ¿por qué? Porque no formaban parte del grupo de ellos. ¿Cuántas veces nos pasa con iglesias, ¿no es cierto? La iglesia tal y como que compiten, y bueno, yo soy de esta iglesia, ¿no es cierto? Y es la mejor, y estamos como en rivalidad, ¿no es cierto? Con ciertas... y no buscamos, no damos cuenta que estamos todos bajo el mismo equipo. Estamos todos teniendo la misma camiseta. Pero a veces no se siente así, o sea, porque es de otra denominación, entonces porque son de otra denominación, entonces ellos no creen exactamente como nosotros. No estoy hablando de aquellos que no creen en los principios, o sea, los fundamentos básicos y fundamentales de la fe cristiana. No estoy hablando de esos grupos, estoy hablando de iglesias y denominaciones cristianas. A veces así tenemos esa reacción, o sea, de que el principio es claro, que el que no es contra Cristo y sus seguidores por ello es. O sea, no debemos de excluirlos ni echarlos de menos. Yo tenía rápido un ejemplo, ¿quieren escuchar? Me acuerdo, yo pertenecía a un grupo carismático hace muchos años atrás. Y ustedes saben que muchos grupos carismáticos, el cual yo no sostengo muchas de las doctrinas que enseñan grupos carismáticos, no estoy de acuerdo, o sea, pero no de eso excluyo que son mis hermanos en Cristo. Pero los carismáticos se caracterizan, ¿no es cierto?, por ser más emocionalistas en su expresión de alabar a Dios y todo eso, lo cual yo no tengo ningún problema, porque yo también me gusta aplaudir, levantar mis manos, cantar al Señor y alabar al Señor, siempre y cuando sea bajo orden y no se vaya más allá de eso, ¿no es cierto? Pero me acuerdo que estos grupos carismáticos de esta iglesia que yo antes pertenecíamos criticaban a otras iglesias, especialmente a los bautistas, que eran más conservadores, ¿no es cierto?, con sus himnarios y todo eso, como, están muertos espirituales. Fíjense las palabras duras que hablaban, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tal vez
en una reunión de alabanza y adoración no levantaban las manos, o tal vez no aplaudían tan fuerte, o no cantaban tan fuerte como cantaban. O sea, estoy usando este ejemplo porque lo que me chocaba, aunque yo formaba parte del grupo de ellos, lo que me chocaba es decir, pero ¿cómo podemos hablarle así a nuestros otros hermanos en Cristo? Aunque tal vez ellos son más conservadores en su manera y en su forma de alabar, ¿no es cierto?, a Dios, y usando hinarios y todo eso. ¿Cómo podemos decir que están muertos espiritualmente hablando? O sea, son palabras duras, porque el que está muerto espiritualmente no es salvo. O sea, fíjense, hasta esa parte doctrinal estaban equivocados. O sea, pero volviendo al tema del orgullo espiritual, muchos de nosotros podemos tener ese orgullo espiritual, y no estoy hablando, también los bautistas pueden tener su orgullo espiritual de igual manera. Tener cuidado de no criticar y hablar palabras duras a otros, ¿no es cierto?, hermanos en Cristo. Bueno, eso es lo que está pasando acá. Y hablando y ya terminando, y la humildad acá, la humildad la cual expresa acá Jesús en este punto, cuando dice, cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Lo más insignificante de dar un vaso de agua, pero está hablando, ¿no es cierto?, el de servir a otro, de ver la necesidad de otro, más allá del vaso de agua, ¿no es cierto? Pero está hablando de lo mínimo, ¿no es cierto?, para que entonces nos demos cuenta, que puede ser cualquier otra cosa, que nosotros podamos suplir la necesidad de otro, de que va a obtener su recompensa. ¿Okay? Acá, Proverbios 22, ya terminando, este es mi último slide. La humildad consigue recompensa, y acá realmente, después de que vimos todos esos 4 puntos de los orgullos, que trae desunión, que es exclusivo, ¿qué más vimos? El orgulloso es que no obtiene la honra que está buscando. Acá vemos que la humildad consigue la recompensa. Proverbios 22, 4, ¿cuál es la promesa que hace Dios? Ahí lo tienen en la pantalla. Hace el resumen de la enseñanza de Jesús, de la humildad. Riquezas y honra, dice, y vida son la remuneración, la recompensa, el premio, de la humildad, ¿y de qué? Del temor de Jehová. Y vean que van juntos acá, la humildad y el temor de Jehová van juntos en esto también. Y esa es realmente la verdadera recompensa. Y eso es lo que el Señor nos está hablando a nosotros, que debemos nosotros caminar y actuar y vivir nuestras vidas todos los días, reconociendo, derribando esas barreras de orgullo, reconociendo el daño que hace para nuestras vidas, como también para las vidas de otros, nuestra iglesia, nuestra familia, nuestras relaciones, nuestras amistades, nuestros matrimonios, lo que sea, ¿no es cierto? El orgullo es destructivo. Entonces debemos de reconocerlo, debemos de confesar, y pedirle al Señor, Señor, ayúdame con este orgullo que muchas veces se viene a levantar, ¿no es cierto? Permíteme caminar en humildad. ¿Okay? ¿Por qué no oramos? Padre eterno, te amamos, te damos gracias por tu lección de hoy, de enseñarnos la importancia que tiene de vivir como seguidores de Cristo, de ser semejantes a ti, Señor, siguiendo el ejemplo tuyo, de que tú demostraste, el ejemplo de humildad más grande, más extraordinario que últimamente fue el ir a la cruz para el perdón de nuestros pecados. Que nosotros, como seguidores tuyos, como discípulos tuyos, Señor, como hijos tuyos, Señor, tengamos estas cualidades, Señor, que podamos caminar también en esa misma humildad, reconociendo y derribando, Señor, el orgullo que se levanta en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones, Señor, y reconociendo, Señor, para que poder confesarlo, Señor, y pedir que por medio de tu gracia y tu Santo Espíritu nos dé, Señor, y nos ayude y nos dé el poder de poder entonces vivir vidas humildes, entregadas, sometidas, sirviéndonos unos a otros, Señor, para poder así contender y luchar juntos por la fe del Evangelio. Te alabamos y te exaltamos. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.